por la vida, por la salud. Le damos gracias al Señor porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. El día de hoy vamos a estar hablando de un encuentro con Jesús, lo cambia absolutamente todo, ¿ya? Un encuentro con Jesús lo cambia todo. En la palabra del Señor nosotros vemos de que muchas personas tuvieron un encuentro con Dios y su vida cambió de una forma radical, de una forma poderosa. Y Dios no tomó en cuenta su pasado, Dios no tomó en cuenta los errores que habían cometido antes sin conocerle, sino desde el día que conocieron a Jesús, el Señor hizo borrón y cuenta nueva en la vida de esas personas. Y uno de los encuentros más grandes que nosotros tenemos en la palabra del Señor es el encuentro de una mujer samaritana. Dice la palabra de Dios en San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Acá el Señor no andaba peleando, ¿cierto?, por quién bautizaba más, quién bautizaba menos, ni quién seguía a quién. El Señor vino con el único propósito de poder buscar y salvar aquello que estaba perdido. Y dice la palabra de que al Señor le era necesario pasar por Samaria. En ese tiempo los judíos y samaritanos no trataban entre ellos, ya había una discordia entre ellos, ancestral podríamos decir, de mucho tiempo atrás. Ellos estaban peleados, judíos y samaritanos. ¿Por qué causa ellos estaban peleados los judíos con los samaritanos? Los samaritanos era parte del pueblo de Israel que se había mezclado con otros pueblos paganos y habían, por así decirlo, dejado su linaje puro de ser israelitas puros, ya de ser judíos puros. Entonces por eso ellos estaban peleados y los judíos con los samaritanos no trataban. Pero acá dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario pasar por allí, por Samaria. ¿Sabías tú de que cuando los judíos querían pasar, ¿cierto?, de Judea al norte, en vez de cruzar directo, ¿cierto?, por Samaria, que era el camino mucho más breve, ellos preferían dar una vuelta muy larga para así no cruzarse con los samaritanos? Esa era la actitud que tenían los judíos, muchos judíos, ¿cierto?, en el tiempo de Jesús hacia los samaritanos. Pero Jesús necesitaba pasar allí por Samaria. Y dice, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Acá dice la palabra del Señor que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Y qué maravilloso es poder ver en este texto la humanidad de Cristo también. Nosotros sabemos de que Jesús tiene una doble naturaleza. Jesús es 100% Dios, hecho carne, ¿cierto? Y 100% hombre. Esta naturaleza tiene Jesús 100% Dios y 100% hombre. Y él como hombre estaba cansado. En ese tiempo ellos recorrían grandes distancias, tenían que ir de un lugar a otro caminando muchas veces al sol, en las inclemencias del tiempo. Y la vida de Cristo era una vida de ministerio muy ajetreada. El Señor no era que se levantaba a las 12 del día a no hacer nada, sino que el Señor se lo pasaba ministrando muchas veces varias horas del día, atendiendo las necesidades de las personas, orando por los enfermos, yendo a los lugares de necesidad. El Señor tenía una vida de ministerio muy ajetreada. Entonces dice de que yendo ahí se cansó. ¿Ya? Y esto también nos muestra a nosotros que muchas veces nosotros también nos cansamos, ¿ya? Es natural que nosotros muchas veces nos cansemos con los quehaceres del día, con el trabajo secular, con las cosas que hay que hacer en el hogar. Y bueno, cuando nosotros estamos cansados, nosotros debemos descansar, ya valga la redundancia. Si estamos cansados, debemos descansar. Pero ¿cómo descansamos nosotros los cristianos? Nosotros descansamos en el Señor, ¿ya? Dice la palabra del Señor, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Nosotros los cristianos descansamos en el Señor cuando oramos, cuando vamos a la palabra, cuando nos presentamos delante del Señor, cuando entregamos nuestras necesidades delante del Señor, ¿cierto? Y le pedimos al Señor ayuda en los problemas que estamos pasando, las situaciones que estamos viviendo. Así es como nosotros descansamos en el Señor. Acá dice que el Señor se sentó junto al pozo, ¿cierto?, cansado del camino. En el versículo 7 dice,
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Es interesante que la mujer a la hora que fue a sacar agua era donde el sol estaba pegando más fuerte, ¿ya? Las mujeres en ese tiempo iban a sacar agua, ¿cierto? Las jovencitas iban a sacar agua, a veces muy en la mañana o ya bien en la tarde, para precisamente evitar el calor del día, el calor del sol. Pero esta mujer fue a la hora donde había más sol a sacar agua. ¿Y por qué crees tú, mi querido amigo, de que esta mujer fue a esa hora a sacar agua? Ella fue a esa hora, ¿cierto? Porque no quería toparse con nadie. No quería encontrar a nadie, quería ir, sacar su agua solamente y volver a su casa tranquila. Y ahora vamos a saber por qué esta mujer evitaba, ¿cierto?, estar con las demás personas. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Acá yo te explicaba, ¿cierto?, lo que sucedía en ese tiempo con los judíos y los samaritanos, que había esta discordia, esta rivalidad. Pero Jesús no hace discriminación a esta mujer, ¿ya? Primeramente en esa época, para la cultura, ¿cierto? Era muy impropio quizás que un hombre conversara con una mujer a solas, ¿ya? Pero el Señor, ¿cierto? No se fija en eso, vio a esta mujer que necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio y el Señor se atrevió a romper las reglas de la cultura, ¿cierto? Y entablar una conversación con esta mujer. Además, ¿cierto? Era una mujer samaritana. Ya, otro tema cultural en esa época, judíos y samaritanos no trataban entre sí, pero el Señor fue más allá de eso. Él se fijó en la mujer que necesitaba, ¿cierto?, oír el mensaje del Evangelio. Y hoy en día nosotros también tenemos que aprender a ver a las personas, ¿ya? Más que ver muchas veces la condición en la cual las personas están. Por ejemplo, hay personas que están en la droga, en el vicio, en diferentes situaciones, y la única forma que estas personas se salven y escuchen el mensaje del Evangelio es si nosotros nos acercamos a ellos para poder conversar con ellos, explicarles la palabra, hablarles de la palabra del Señor con amor, mostrarles que hay un Cristo que puede salvarlos, rescatarlos, transformar sus vidas. Por eso un encuentro con Jesús lo cambia todo. Hoy culturalmente las personas te dicen, no, ¿qué va a ir a conversar con un adicto, un drogadicto? Esas personas no cambian. ¿Qué va a ir a perder el tiempo con ellos? Eso es lo que la cultura dice hoy en día. Pero nosotros sabemos de que Jesús mira a las personas y que Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. El versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Siempre que el Señor nos pide algo, mi querido amigo, es para darnos a nosotros algo mejor. Acá el Señor le estaba pidiendo simplemente un poco de agua a esta mujer. Le estaba pidiendo agua, quizá el Señor, ¿cierto?, le estaba pidiendo esta agua para poder entablar una conversación con ella, porque Él quería realmente ofrecerle el agua de vida que saciaría el alma y la sed de esta mujer. En una ocasión el Señor también le pidió, por ejemplo, la barca a Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, pero mira, hemos estado tratando de pescar toda la noche y nada hemos conseguido, pero en tu nombre echaré, ¿cierto?, la red. Y fue una pesca milagrosa la que ocurrió cuando el Señor le pidió la barca a Pedro. Acá el Señor le pide a esta mujer, dame de beber, ya, dame agua, ¿cierto?, para poder beber. Entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá el Señor le dice, cierto, mira, yo tengo un agua que te puedo ofrecer, que puede saciar tu sed, puede saciar tu alma. Quizás esa felicidad que tú has estado buscando en muchos lugares, ¿cierto? Y que nunca la has podido encontrar y que nunca ha podido llenar ese vacío de tu corazón, yo la puedo llenar con el agua de vida, ¿cierto? Que yo te ofrezco. La Biblia no dice específicamente cómo fueron los matrimonios de esta mujer,
Dice la palabra de que esta era una mujer samaritana que había tenido 5 maridos, ¿ya? Y bueno, quizás por qué había sucedido de que esta mujer había tenido 5 maridos. Puede ser que quizás esta mujer, ¿cierto?, se casó por primera vez en esos tiempos. Muchas veces a las niñas las daban en casamiento, ¿cierto? Y quizás al hombre no le gustó y simplemente le dio una carta de divorcio. Puede ser que esta mujer después con su segundo marido pudo haber quedado viuda, ¿ya? Puede ser, ¿cierto?, que esta mujer después con su tercer marido, su marido la pudo haber golpeado, ¿ya? Y ella tuvo que abandonar a su marido. Puede ser, ¿cierto?, que esta mujer fue engañada, ¿cierto?, por su cuarto marido. O puede ser que ella haya abandonado también, ¿cierto?, a su cuarto, quinto marido. Entonces la Biblia no nos dice específicamente cómo es que esta mujer había llegado a tener 5 maridos. Pero lo que sí la Biblia nos presenta es que la condición espiritual en la que ella se encontraba era una condición de profunda necesidad. Y el mundo está hoy en día así, ¿ya? El mundo hoy en día, al no tener a Dios en cuenta en sus caminos, al no tener la palabra de Dios en sus vidas, muchas veces caminan como ciegos, ¿ya? Cometen errores, se equivocan, cometen faltas, tienen que vivir las consecuencias de los errores, les va mal en la vida, tropiezan con la misma piedra, se vuelven a equivocar y así es la condición del mundo hoy en día. La única forma, mi querido amigo, que nosotros tenemos para que nos vaya bien es cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Josué 1:8, ¿cierto? Dice, mira, guarda el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con lo que está escrito en la palabra y entonces te irá bien y harás prosperar tu camino. El Salmo 1 dice, el justo es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que medita en la ley de Jehová de día y de noche y todo lo que hace prospera. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, a nosotros nos va bien en la vida, ¿ya? Pero cuando nosotros no tenemos el manual, ¿cierto? Cuando no tenemos la palabra del Señor, estamos expuestos a cometer muchos errores, ¿cierto? Por ignorancia, a fallar y vamos a tener que vivir las consecuencias de esos errores. Pero hay algo interesante de que todos estos errores que esta mujer samaritana había cometido, ¿cierto? Ella lo había hecho en ignorancia. La mujer era profundamente religiosa, ¿ya? Cuando Jesús empieza a confrontarla a ella con su pecado y le dice, oye, mira, yo tengo esta agua, pero anda, llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Y Jesús ahí le dice, bueno, es que 5 maridos has tenido y con el que ahora tienes, ¿cierto? No es tu marido, ¿ya? Entonces, cuando Jesús confronta a esta mujer, ella le responde y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿ya? Pero nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, que hay que adorar y todo el tema. Y así también hay mucha gente hoy en día que vive una profunda religiosidad, pero no vive un cambio de vida, ¿ya? Hay muchas personas que están viviendo solamente una religiosidad, una apariencia de religión, una apariencia de servir a Dios, pero no tienen un cambio de vida. ¿Cuántas personas nosotros vemos que van, ¿cierto?, a adorar un domingo a la iglesia, salen del templo que sea, salen a fumar un cigarro, salen a emborracharse con los amigos, salen a engañar a la señora, salen a decir garabatos, salen a vivir la misma vida, ¿cierto?, que han vivido siempre, pero ellos, ¿cierto?, sagradamente van los domingos a un culto, ¿cierto?, y ellos cumplen sagradamente con la religiosidad. Y Dios no quiere, mi querido amigo, que nosotros le sirvamos a Dios desde la religiosidad. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor y que nuestra vida cambie. Que cuando tú vayas al templo, tú puedes escuchar la palabra, oiga el mensaje, ore al Señor con fervor, y cuando salgas del templo, salgas transformado, ¿cierto? Para ir y bendecir a tu familia, para ser fiel a tu esposa, para trabajar por tu familia, ¿cierto? Para proveer para tu casa, para tu hogar, para tratar bien a tus compañeros de trabajo cuando vas a trabajar, si eres estudiante, para ser un buen alumno, ¿cierto? En tu colegio, en tu liceo, en tu universidad, porque Dios no quiere simplemente que nosotros adoremos de forma religiosa, ¿ya? Dios quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él. Y Jesús le dice, mira, ustedes adoran lo que no saben. Y hay mucha gente que adora a Dios, entre comillas, a su manera, ¿ya? Piensan que están haciendo bien las cosas, ¿ya?
adorando, entre comillas, a Dios a su manera. Yo el otro día me encontraba escuchando a una persona que decía, no, Dios no quiere gente fanática, Dios no quiere gente religiosa, y mientras predicaba en su live, ¿cierto? Decía garabatos la persona, no, yo voy a la iglesia, pero Dios no quiere gente religiosa. Mi querido amigo, el que Dios cambie tu vida no es religiosidad, ¿ya? Religiosidad, ¿qué es lo que es? Es ir a una iglesia y no cambiar, eso es ser religioso. Pero que tú vayas al templo a adorar al Señor y que Dios haya transformado tu vida, porque de eso se trata el Evangelio, que cuando tú conoces a Jesús, tu vida es transformada, es cambiada. De eso se trata el Evangelio, que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú ya no vuelves a ser el mismo de antes. Dice la Biblia, el que robaba deja de robar, el que mentía deja de mentir, el que adulteraba deja de adulterar, el que era fornicario deja de fornicar. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a cambiar, ¿ya? Pero hoy en día hay mucha gente religiosa que va a los templos, escucha el mensaje, oye la palabra, pero sale del templo a seguir viviendo su vida tal cual, ¿cierto? Como entraron, así salieron. Y Dios no quiere eso. ¿Tú sabes de que Dios no salva a los religiosos? Una persona que es religiosa no es salva, ¿ya? Una persona que en el sentido, ¿cierto?, de cumplir con ir simplemente a misa o ir a un culto, ¿ya? Pero su vida no es cambiada, no ha tenido un encuentro con el Señor, esa persona no es salva. Ocupa un lugar en un templo, ocupa un lugar en un lugar de culto, ¿cierto?, en una reunión, pero al no tener un encuentro con Jesús, esa persona realmente no ha conocido el Evangelio que cambia y transforma vidas. Por eso, mi querido amigo, un encuentro con Jesús lo cambia todo. Jesús le dice a esta mujer, mira, ustedes adoran lo que no saben, ¿ya? Ustedes adoran lo que no saben. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, mi querido amigo, que nosotros podamos ser verdaderos adoradores del Señor. ¿Cómo es la vida de un adorador? Una vida de un adorador, mi querido amigo, no es solamente saber cantar, no es solamente cantar canciones bonitas un día de culto en la iglesia, ¿ya? Porque la Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La vida de un adorador tampoco es guardar sagradamente las tradiciones, ¿cierto?, que enseña tal iglesia o tal corporación, o que se enseña, ¿cierto?, en tal religión o tal templo. La Biblia dice, ¿cierto? Muchas de esas tradiciones van en contra de lo que la palabra de Dios a nosotros nos enseña, ¿ya? Entonces hay que analizar las tradiciones, porque muchas de las tradiciones, ¿cierto?, que se predican en diferentes lugares, tanto en la Iglesia Católica como en algunos lugares evangélicos, ¿cierto?, no tienen fundamento bíblico, no tienen fundamento en la palabra, ¿ya? Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Cómo es la vida de un adorador? Un adorador, mi querido amigo, primeramente una persona que obedece al Señor. La mejor adoración que nosotros le podemos dar al Señor es cuando obedecemos la palabra del Señor. Dice la Biblia, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento Saúl un día fue a la guerra, ¿cierto? Fue a derrotar a los amalecitas por mandato del Señor. Y Dios le había dado una orden. Dios le dijo, mira, destruirá a todos los amalecitas porque son anatemas, ¿ya? Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl guardó los primogénitos de los toros, de los animales, ¿cierto? Y él se quedó con una parte. Y cuando fue Samuel a confrontar a Saúl, Saúl le dijo, mira, yo he cumplido con la palabra del Señor. Y Samuel le dijo, no, tú no has cumplido. No, es que guardé los toros para ofrecer sacrificio a Jehová. Y el Señor, por medio de Samuel, le dice a Saúl, le dice, mira, Dios se agrada más en la obediencia que en los sacrificios vacíos, ¿ya? Entonces nosotros debemos entender eso. Un verdadero adorador es una persona que tiene una relación personal con el Señor basada en obedecer la palabra del Señor. Eso es un verdadero adorador, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Dentro de adorar al Señor está que cantemos alabanza, ¿cierto? Que oremos, que busquemos, ¿cierto?, su presencia, que nos congreguemos. Eso es parte también de adorar al Señor. Pero la verdadera adoración se basa en que nosotros obedezcamos y guardemos la palabra del Señor, ¿ya? Esos adoradores está buscando el Señor. Por eso, mi querido amigo, un encuentro con Jesús, ¿cierto?, lo cambia todo. Jesús, ¿cierto?, le dijo a esta mujer, mira, llama a tu marido. No tengo marido. Bueno, bien has dicho, ya no tienes marido. Yo estoy buscando verdaderos adoradores, le dijo el Señor.
Y la mujer después, ¿cierto?, va a la ciudad y dice, oye, me he encontrado con un hombre que me ha hablado todo lo que yo he vivido y todo el tema. Este es el Mesías. Y dice que viene, ¿cierto?, a encontrarse con Jesús. Viene la gente también. Jesús les predica a las personas y se queda un par de días ahí con ellos, ministrándole a las personas, enseñándole la palabra del Señor. Hoy en día hay muchas personas, mi querido amigo, que tienen una vida destruida. Hoy en día hay muchas personas que tienen una vida que está muerta en delitos y pecados, ¿ya? Y muchos de nosotros éramos como esta mujer samaritana, teníamos una vida desordenada, una vida llena de pecado, llena de maldad, pero Dios, ¿cierto? Dice la palabra que aún siendo pecadores, ¿cierto? El Señor nos amó, el Señor salió al encuentro nuestro, porque la Escritura dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que estaba perdido, ¿ya? El Señor vino a sanar al enfermo, el Señor vino a buscar al que estaba perdido. Y el Señor, ¿cierto?, en esa condición que nosotros estábamos, ¿cierto?, el Señor salió a nuestro encuentro de nuestra vida. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, cuando nosotros, ¿cierto?, empezamos poco a poco quizás a buscar de la presencia del Señor, ir a la iglesia, leer la palabra, orar, obedecer lo que la palabra del Señor nos dice, nuestros ojos espirituales fueron abiertos y un día, ¿cierto?, nos dimos cuenta completamente de nuestra realidad, ya que estábamos condenados al infierno, a la condenación eterna, pero Jesús vino a nuestro encuentro a darnos vida y vida en abundancia. Y ahí, ¿cierto?, es cuando se produce el milagro de la salvación. Ahí es cuando, ¿cierto?, tú te das cuenta de para dónde tú ibas y lo que Cristo hizo en tu vida y que tus ojos espirituales fueron abiertos, ¿cierto? Y que ahora eres posesión de Dios porque el Espíritu Santo vino a morar en tu vida, te convenció de pecado y te das cuenta de que ya no te puede alejar del Señor. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios no se aleja del Señor. ¿Ya? Una persona que ha tenido un encuentro real y verdadero con Dios, su vida no vuelve a ser la misma y no se va a alejar del Señor. Entonces, mi querido amigo, por eso es tan importante el encuentro con el Señor. Un encuentro con Jesús lo va a cambiar todo. A Jesús no le importa lo que tú hayas hecho en tu pasado. A Jesús no le importa, ¿cierto?, si tú quizás en tu pasado fuiste una persona adúltera, si quizás en tu pasado robaste, en tu pasado mentiste, vendiste droga. A Jesús no le importa eso. A Jesús lo que le interesa es el día que tú lo conociste. Desde ese día en adelante el Señor hace borrón y cuenta nueva. Obviamente, si nosotros cometimos errores en nuestra vida pasada, quizás en el presente igual nos van a alcanzar nuestros pecados, ¿cierto? Vamos a tener que vivir las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, ¿ya? Pero Jesús dice, yo no te culpo por eso, yo te perdono, pero desde aquí en adelante empieza a correr tu vida como hijo mío. Y Jesús ya no te va a decir, ay, ¿por qué tú adulteraste cuando eras joven o cuando eras más adolescente o por qué fornicaste? Jesús no te va a culpar de eso. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, desde ese día en adelante el Señor hace borrón y cuenta nueva. Dice la Biblia, vengan a mí tal cual como están, ¿ya? Y el Señor hace nueva todas las cosas. Cuando Jesús se encontró con la mujer adúltera, por ejemplo, el Señor le dijo, mira, ni yo te condeno, pero solamente ahora vete y no peques más. Ese día esa mujer tuvo un encuentro con Jesús y ese día Jesús le dijo, mira, yo no te voy a condenar por tu pasado, pero desde ahora en adelante ya no puedes seguir viviendo como has vivido hasta aquí. Tu vida tiene que cambiar. Un encuentro con Jesús cambia la vida del hombre, cambia la vida de la mujer. Un encuentro con Jesús nos cambia, mi querido amigo, ¿ya? Así que este es el mensaje que tenía para compartirle en el día de hoy. Y mire, si quizás tú te has alejado del Señor, si quizás, ¿cierto?, puede ser que un día estuviste en los caminos del Señor y te alejaste por un u otro motivo. O puede ser que tú te encuentres quizás como esta situación, ¿cierto? Quizás no cometiendo el mismo pecado que tenía esta mujer, ¿cierto? Que había tenido 5 maridos, ¿ya? Pueden ser otros pecados, ¿cierto? La mentira, la estafa, el robo, la droga. Hay muchos pecados, ¿ya? Pero si hoy tú decides abrir tu corazón a Jesús, Jesús hace borrón y cuenta nueva. Si tú hoy aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, Jesús te perdona, te lava, te limpia. Si tú te arrepientes de corazón, y lo acepta al Señor como tu Señor y Salvador y decide, ¿cierto?,
entregar tu vida al Señor en obediencia, Dios hace borrón y cuenta nueva. El Señor dice, las cosas viejas pasaron, yo tomo tu pecado, lo echo a lo profundo del mar y desde hoy en adelante naces de nuevo, desde hoy en adelante tienes una nueva vida en Cristo. Jesús te saca esa ropa harapienta, sucia, ¿cierto? Y te pone vestidura blanca, te pone calzado en tus pies, anillo en tu mano y el Señor hace nueva todas las cosas. Si tú quieres, ¿cierto?, recibir esta bendición en tu vida, ora al Señor, ora conmigo, ¿cierto? Y dile al Señor con tus palabras, Señor, yo quiero esta bendición, yo quiero ser salvo, yo no me quiero perder, yo no me quiero ir a la condenación, yo no me quiero ir al infierno, yo quiero pasar una eternidad contigo, Jesús. Sálvame, Señor, te lo pido. Clama al Señor en tu corazón y dile al Señor que haga una obra poderosa en tu vida. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, en este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Amado Dios, un encuentro contigo lo cambia todo, Señor. Un encuentro contigo hace nueva todas las cosas, Señor. Tú dices los pecados pasados, Señor, quedan borrados, eliminados, y tú, Señor, haces nueva todas las cosas. Señor, muchos de nosotros cometimos muchos errores, Dios mío, por ignorancia, Señor, porque estábamos ignorantes de tu palabra, estábamos ajenos a tus caminos, amado Dios, y cometimos muchos pecados, muchos errores, Señor, en nuestra vida pasada, Padre, pero desde el día que tú saliste a nuestro encuentro, Señor, tú hiciste nueva todas las cosas. Tu sangre preciosa nos lavó, nos limpió, Señor. Tú, Señor, nos santificaste, nos justificaste, nos redimiste, Señor. Nos diste, Señor, herencia contigo. Pusiste, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida, amado Dios. Y yo quiero que esta bendición también la puedan tener aquellas personas que aún no han rendido su vida, su corazón a ti, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder arrepentirse, Señor, de sus pecados, Señor, aceptarte como Señor y Salvador y vivir una vida en obediencia basada en tu palabra, porque eso es ser un verdadero adorador tuyo, Señor. Amado Dios, bendice a aquellos que han tomado esta decisión, Señor, y te damos gracias en esta noche que podemos compartir la palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos estamos viendo ya, ¿cierto?, en un próximo live, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. Muchas bendiciones. Chau, chau.